qué pasa con las escuelas infantiles del primer ciclo. Es decir, que quiere decir que si no dicen nada es porque seguramente no hay ninguna propuesta por hacer, concreta y determinada. Es decir, los ancianos mayores de 80 años seguirán estando solos, sin ninguna asistencia, la asistencia social seguirá estando en Belluter y demás. Pues claro, también podemos decir desde la asociación que en todo este tiempo se han hecho muchas plazas de aparcamiento y se han hecho decenas de centros de jubilados, estos famosos como están de la calle Cuba, decenas, y están muy bien que se hayan hecho, pero en todo este tiempo se ha hecho solo un nuevo centro de asistencia social en la Malvarrosa. Es decir, que hemos pasado de 10 a 11, creo, y en cambio hemos pasado de 20, 30, no lo sé, a 60 centros para pasar el rato los jubilados, que está muy bien. También nos hubiese gustado que se hubiesen hecho, pues, 15 o 20 centros de asistencia social. Habría sido, pues, no solamente los que pueden ir, sino también los que ni siquiera pueden ir a los centros estos, también habían estado asistidos. Lo que sí quiero decir es que, y lo he dicho al principio, nosotros no tenemos como asociación ninguna queja de la participación e información que se nos está dando. Absolutamente ninguna. Y invitamos, y no solo nosotros, aquí nosotros estamos colaborando y trabajando conjuntamente con la Asociación de Comerciantes y la Asociación de Hostelería de Ruzafa. Y absolutamente todos tenemos que agradecer la información que se nos está dando y la participación que se nos da para dar nuestra opinión sobre cómo está este proyecto. Y nosotros hemos invitado repetidas veces a la población, a los vecinos de Ruzafa, a que vengan y nos den sus ideas. Ahora se está trabajando sobre lo que decías, la zona naranja. La zona naranja. Pues a nosotros nos gustaría que la gente diera su opinión sobre qué es la zona naranja. La están dando los comerciantes, la están dando los hosteleros, la estamos dando nosotros, pero los vecinos deberían darla. Es decir, que yo creo que cualquier cosa, cualquiera persona que tenga voluntad de participar en estas cosas, la asociación está abierta, los comerciantes están abiertos y todos lo estamos.